Bueno, igual si gusta ya podemos ir comenzando, ya son las 6:30. Adelante, tú marcas la pauta. Ok, sí, por supuesto. Buenas tardes y noches a todos ustedes, todos los que vienen aquí a acompañarnos. Es para mí un gran honor ver que se conecten personas y quieran seguir con su crecimiento y que nunca se cansen de aprender y que nos acompañen aquí en la plática que nos va a dar el doctor Luis Carlos Padilla. Bueno, antes de presentarlo, pues les quiero dar una pequeña introducción. Bueno, este es el seminario de la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje. Y al final de la sesión, que va a ser como una conferencia, una plática parte del doctor, se hará lo que es un segmento de unos 15 minutos de preguntas y respuestas. Aquí ustedes pueden ver que hay una opción de preguntas y respuestas o Q&A en su pantalla y es preferible que hagan sus preguntas por este medio. Lo pueden hacer, pero tomarían prioridad si les hacen por el medio de preguntas y respuestas. Y conferencia. Y bueno, doy una pequeña introducción del doctor Luis Carlos Padilla. Él es doctor en planeación y liderazgo educativo, maestro en educación por competencias y con campo en la formación de docentes. Él es licenciado en educación primaria y educación media. También es director académico del nivel de estudios superiores en educación. Por 30 años la docencia en educación médica, diseño y desarrollo curricular, evaluación de los aprendizajes y formación de personal docente. Y bueno, ya pues le paso la palabra aquí al doctor y felicidades a todos. Muy amable, muchísimas gracias. Reitero nuevamente la bienvenida y el agradecimiento a que nos estén acompañando en esta charla que se llama Evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. Con mucho gusto he preparado el tema y lo voy a compartir con ustedes. La temática que abordaremos será en el siguiente orden. Primero revisaremos un concepto de evaluación actual, en este caso en el área de la educación. Posteriormente revisaremos dos tipos de evaluación muy importantes de acuerdo al tiempo en el que se realizan o al momento en el que se realizan en el periodo escolar, en el ciclo escolar o en el ciclo formativo. La evaluación formativa y la evaluación sumativa. Posteriormente profundizaremos en lo que es la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. A continuación, revisaremos 4 perspectivas internacionales de la evaluación para el aprendizaje. También revisaremos el papel de la motivación y la retroalimentación en la evaluación. Para finalizar, revisaremos algunas implicaciones éticas de la puesta en práctica de la evaluación de los aprendizajes por parte de los docentes, por parte de las instituciones en los centros escolares y finalmente cerraremos con algunas consideraciones producto del análisis o de la exposición que estaré haciendo sobre el tema. De manera general, esta será la temática con la que se desarrollará el tema principal que se llama evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje. Mucho se habla sobre evaluación educativa, sobre evaluación de los aprendizajes, sobre evaluación en general. Es un concepto clásico, es un concepto que se aborda de manera fundamental como importante en la parte del desarrollo de procesos didácticos. Hasta siglo pasado, épocas anteriores, teníamos el conocimiento de que la evaluación era básicamente un proceso que se realizaba al final de un periodo escolar, al final de un proceso formativo, al final de un tema, y que teníamos que medir el resultado que se podía lograr o que se pudo lograr después de haber desarrollado ese proceso formativo. Entonces hablábamos de la evaluación como un sinónimo de medición, de comparación, de calificación, y eso era a lo que se concretaba en términos de evaluación. Si habláramos de un concepto actual
de lo que es la evaluación o de la concepción actual de lo que es la evaluación, particularmente la evaluación educativa o la evaluación de los aprendizajes, de acuerdo a Castillo, en el 2010, nos habla de que esta es una tarea que está presente en todo el proceso didáctico o en todo el proceso educativo, de tal manera que se concibe como un instrumento de acción pedagógica, como algo que utilizamos para educar o para enseñar o para desarrollar un proceso didáctico. Entonces observamos el gran cambio del antes y del después o del ahora en cuestión de cómo se concibe una evaluación del aprendizaje, una evaluación académica, una evaluación escolar. Es importante que el docente la utilice en todo momento en el proceso educativo, en todo momento está evaluando, cuando inicia la clase, durante la clase, al final de la clase, con instrumentos formales, con instrumentos informales. Entonces llega a convertirse en un instrumento de acción pedagógica, de acción didáctica. Ante este nuevo concepto de evaluación, Moreno, en el año 2016, establece dos finalidades muy importantes. Nos dice que hay finalidades pedagógicamente ricas para evaluar y finalidades pedagógicamente pobres. ¿A qué se refiere con esto? Si concebimos a la evaluación como un instrumento de acción pedagógica desde una finalidad pedagógicamente rica, estamos hablando de que evaluamos para comprender, que evaluamos para mejorar, que evaluamos para promover el aprendizaje, que evaluamos para motivar, que evaluamos para diagnosticar. Finalidades pedagógicamente ricas de la evaluación. Pero existe el polo contrario, las finalidades pedagógicamente pobres. Evaluar para medir, evaluar para comparar, evaluar para clasificar y evaluar para seleccionar. Estas dos finalidades nos dan una orientación clara de qué estamos haciendo con la evaluación dentro del aula. ¿Qué estamos haciendo con la evaluación educativa? ¿La estamos utilizando para favorecer un instrumento pedagógicamente rico o lo estamos utilizando para favorecer cuestiones pedagógicamente pobres? Este es nuestro punto de partida en el tema que nos ocupa el día de hoy. Sabemos que la evaluación es un proceso sistemático. Nos referimos a que es un proceso ordenado, que es un proceso que tiene finalidades, que tiene pasos a seguir, que posee una estructura, un orden. Entonces partimos de que el primer paso de la evaluación pues es la recolección de la información. En este caso, pues la recolección de los datos, o mejor dicho, de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Una vez que los hemos recolectado, debemos analizar esos datos, debemos encontrar cuáles son esos resultados y por qué se encuentran, por qué se están dando de esa manera. Podemos formular juicios de valor en base a esos resultados obtenidos, podemos identificar fortalezas, podemos identificar áreas de oportunidad para finalmente encontrar o poner en práctica la esencia de la evaluación. Y la esencia de la evaluación es que una vez recolectada la información, una vez analizadas las fortalezas y las áreas de oportunidad que encontramos en esos resultados, tomemos decisiones. Una evaluación en la que no se toman decisiones no es un proceso completo de evaluación. Entonces, esto también es un aspecto muy importante. Dentro de esta primera parte en la que estamos hablando del concepto de evaluación, también en base a lo que he mencionado, podemos establecer cuáles son sus características. Y encontramos que la evaluación obviamente debe ser integral. Cuando hablamos de una evaluación integral, estamos diciendo que no solo evaluamos conocimientos, también tenemos que evaluar habilidades, actitudes y valores. Todas las áreas de formación de una persona es importante que sean evaluadas. Recordemos que el punto de partida o el punto esencial de la evaluación es la mejora o la mejora continua, ¿sí? Entonces, si no evaluamos todas las áreas de formación de la persona, entonces no se puede mejorar lo que no se evalúa. La evaluación es integrada, está integrada, forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.
de acuerdo a la nueva concepción, como un instrumento para favorecer el aprendizaje. Les acabo de comentar y en el gráfico anterior que es sistemática, que es ordenada, que lleva una serie de pasos y que tiene que estar completa en todos sus pasos, y también es un ciclo. Una vez que tomamos decisiones, volvemos a recoger datos, volvemos a analizarlos, volvemos a valorarlos, a emitir juicios y seguimos tomando decisiones. Finalmente, la evaluación es referencial. Esto quiere decir que se basa o se pone en práctica para valorar determinados criterios que han sido establecidos. De tal manera que podemos decir que la evaluación es un medio para favorecer el aprendizaje y no tiene sentido o no tiene una verdadera significado cuando se habla de la evaluación en sí misma. La evaluación es un medio, es un recurso para favorecer el aprendizaje. Es allí cuando cobra su significado o su sentido. Revisaremos ahora dos tipos de evaluación muy importantes que tienen implicación fundamental en nuestro tema y que en este caso corresponden a el momento en que se llevan a cabo. En este caso, la clasificación de la evaluación de estos dos tipos de evaluación corresponden al momento en que se aplica la evaluación. Si la evaluación la aplicamos al final del periodo formativo, pues estamos analizando los resultados, los productos, el nivel de rendimiento que obtuvieron los estudiantes. La valoración que hacemos es una valoración terminal, ya no tenemos ninguna injerencia en esos resultados para modificar o para trabajar sobre ellos. Estamos haciendo una valoración terminal, una evaluación sumativa, ¿sí? Esta muestra cuánto ha progresado el alumno. Bueno, cuánto logró avanzar en este periodo formativo en base a los resultados. Esta evaluación selecciona y clasifica. Nos dice los alumnos que son del grupo del promedio de 10, los alumnos que son de 9, de 8, de 7, los clasifica en base a los alumnos que están aprobados, en base a los alumnos que no aprobaron, etc. Eso es lo que nos permite la evaluación sumativa. Principalmente los resultados se obtienen a través de pruebas objetivas, pruebas estandarizadas, etc. Se enfoca en el rendimiento y en la rendición de cuentas. A ver, ¿qué hizo el maestro durante todo el año para que los estudiantes aprendieran? Pues vamos a evaluar a los estudiantes, vamos a sacar el promedio. Esto fue lo que lograron. ¿Qué eficacia y qué eficiencia tuvo el sistema escolar? Bueno, pues vamos a revisar los resultados que se obtuvieron en esta evaluación que es sumativa. No informa de procesos, no informa cómo se fue dando el aprendizaje, no informa cómo se llevó a cabo la enseñanza en el aula, simple y sencillamente, como ustedes bien lo saben, nos da información sobre el nivel de rendimiento, el nivel de aprovechamiento que lograron los estudiantes, asignando una calificación. Pasemos ahora a la evaluación formativa. La evaluación formativa, como su nombre lo dice, favorece la mejora de algo. Se hace de manera permanente durante todo el proceso. Evaluación formativa, evaluación de proceso. ¿Ok? Se realiza de manera continua. De manera continua, puede ser diariamente, puede ser minuto tras minuto, puede ser durante las semanas, puede ser durante los meses, durante todo el periodo que dura el proceso formativo, estamos utilizando este tipo de evaluación. Es realizada con procedimientos o con técnicas informales, ¿sí? Al igual que también puede utilizar técnicas formales, pero predominan las técnicas informales, el interrogatorio, la revisión de trabajos de los estudiantes, el análisis de sus desempeños, etc. Todo eso nos sirve o son elementos fundamentales de ese proceso de obtener información para favorecer la mejora de algo. Son evaluaciones de un ciclo muy corto, en este sentido, de acuerdo a los tiempos que ya les mencioné. Valora los objetivos específicos del aprendizaje. Una cosa es la competencia que se tiene que desarrollar, otra cosa son los estándares curriculares, los propósitos objetivos de aprendizaje, pero la evaluación formativa evalúa las pequeñas metas que van a ayudar a lograr esa competencia, ese objetivo o ese propósito. Evalúa en
tramos cortos, en periodos cortos, porque su objetivo es ir favoreciendo la mejora. Obviamente, como su nombre lo dice, la evaluación formativa tiene una intención de ese tipo, en la cual la información que se obtiene y el uso que se le da a esa información es lo que le da el carácter que le asigna su nombre, formativa. De repente escuchamos y nos dicen, a ver, ¿cómo puedes explicar el enfoque formativo de la evaluación? ¿Sí? La gran mayoría dice, es que se analizan fortalezas, se analizan áreas de oportunidad, pero de manera esencial es correcto lo que se acaba de decir, pero de manera esencial es analizar la información que se obtiene y usarla para mejorar ese proceso que se está manifestando. Ahorita se van a dar cuenta por qué estamos analizando estos dos tipos de evaluación de acuerdo al tema que nos ocupa el día de hoy. Generalmente nosotros evaluamos en los procesos didácticos con pruebas escolares tradicionales, pruebas objetivas, pruebas en las que hay solo una respuesta correcta. A mayor escala, cuando se evalúan centros escolares o sistemas educativos, pues se utilizan pruebas estandarizadas con la misma estructura, pero estas pruebas solo nos van a dar un recuento de los aciertos y de los errores de los estudiantes sobre lo que se está evaluando. No nos van a permitir observar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes, el proceso que están siguiendo para lograr los aprendizajes. Solo nos van a dar una calificación, un número, nos van a ayudar a seleccionar, nos van a ayudar a clasificar a los alumnos. ¿Por qué estamos mencionando este tipo de pruebas? Porque estas pruebas se utilizan para evaluar el aprendizaje. Se utilizan para hacer una evaluación del aprendizaje. Una evaluación en la que se obtienen datos cuantitativos, se mide, se califica. En este caso, como bien les mencionaba, que no se valora el proceso, ¿sí? Estamos revisando solo el aprendizaje que se logró, ¿sí? Pero no sabemos a qué nivel. Si fue a un nivel superficial o si fue a un nivel profundo o significativo. En este caso, pues hablar de evaluación del aprendizaje implica hablar de evaluación sumativa, enfocada en resultados, implica hablar de evaluación normativa, en la que se clasifica al estudiante de acuerdo al promedio que obtuvo en el grupo, implica hablar de evaluación del rendimiento escolar, qué tanto lograron aprovechar los estudiantes, qué promedio obtuvieron los estudiantes en ese periodo, en ese ciclo de formación, en ese año escolar, ¿sí? Entonces, la evaluación del aprendizaje se enfoca en medir, comparar, clasificar y seleccionar. ¿Quiénes son aptos? ¿Quiénes son aptos? ¿Quiénes son no aptos? Aptos o no aptos para lograr una certificación, para lograr un diploma, para lograr acreditar un determinado curso, etc. Se basa principalmente en productos de aprendizaje, asignándoles una calificación, y si hablamos de el papel del estudiante dentro del enfoque de la evaluación del aprendizaje, pues veríamos que es un aprendiz pasivo, un aprendiz que solo se dedica a enfrentarse a una prueba y lograr responder la mayor cantidad de aciertos posibles. Ahora hablemos de la evaluación para el aprendizaje. Acabamos de hablar de la evaluación del aprendizaje. ¿Cómo lograr revisar la otra parte o el otro enfoque que se llama evaluación para el aprendizaje? En este caso, tenemos que concebir a la evaluación, tal como ya la mencionamos hace un momento, pero como una fuente de experiencia de aprendizaje. Que la evaluación realmente sea una experiencia de aprendizaje que se lleva a cabo en el aula, ¿sí? Que tiene un enfoque formativo, en el que se involucra al estudiante en la evaluación a través de diferentes modalidades. Una de ellas, y muy importante, la autoevaluación, en la que se promueve que el estudiante reflexione sobre la actividad que está realizando, la manera como la hizo, el resultado que está obteniendo. La coevaluación, donde tiene la oportunidad de valorar
los aprendizajes de los demás compañeros. Estamos haciéndolo partícipe de la evaluación, lo estamos involucrando en la evaluación. En este caso, no estamos evaluando el rendimiento escolar o el rendimiento académico. En este caso, estamos evaluando su aprendizaje. De esa experiencia que está viviendo en el aula de aprendizaje al enfrentarse a diversas situaciones que tiene que responder o resolver, ¿qué aprendizaje está logrando? ¿Qué está resignificando? ¿Qué está quedando en él como herramienta para poder resolver situaciones de su vida cotidiana dentro y fuera de la escuela? Estamos evaluando también el proceso de aprendizaje. No estamos evaluando solo el resultado. Estamos evaluando cómo se está dando el desarrollo del aprendizaje sobre esa temática en particular que se esté analizando. Se busca un aprendizaje profundo, un aprendizaje real, un aprendizaje en el que él desarrolle realmente esas competencias que se están promoviendo. La evaluación para el aprendizaje no se valora o no se realiza solo con una prueba estandarizada, con una prueba objetiva. La evaluación para el aprendizaje se realiza a través de una amplia variedad de técnicas e instrumentos de evaluación, principalmente informales. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de manera continua en el aula. Estamos orientando al estudiante de manera continua, lo estamos acompañando en el proceso y principalmente entonces las técnicas que utilizamos no son tan formales como lo es una prueba escrita. También es importante considerar que en la evaluación para el aprendizaje no estamos haciendo una comparación ni estamos haciendo una elección. Estamos promoviendo una experiencia de aprendizaje. Y cuando hablamos de eso, estamos diciendo que estamos valorando el esfuerzo que está haciendo el estudiante en esta tarea, la manera como lo está viviendo, las competencias que está desarrollando sin estarse comparando con el resultado de los demás. Entonces hablamos también de una evaluación autorreferencial. ¿Sí? Yo me valoro en función o la referencia que se toma para evaluarme soy yo mismo. Mis deseos, mis metas, mis avances, mis propósitos, mis puntos fuertes, mis áreas de oportunidad. Yo tengo que trabajar en ellas porque estoy haciendo algo para favorecer mi aprendizaje, no para que se me mida el rendimiento. Obviamente, el tipo de aprendizajes que se propone en esta concepción de evaluación o en este enfoque, pues en lugar de aprendizajes pasivos, buscamos aprendices creativos, personas partícipes del proceso de aprendizaje, personas involucradas en el proceso de aprendizaje, personas conscientes de para lo que están trabajando o para lo que están haciendo o de lo que se les está evaluando y siendo partícipes de ella. ¿Cuál es el reto? El reto sería transitar hacia una evaluación para el aprendizaje, la cual es aún incipiente. En este caso, nos apoyamos en Stevens en el año 2002. Entonces estamos hablando de las últimas 2 décadas de este siglo XXI, de este siglo de la posmodernidad, en la cual se promueve que haya un tránsito de la evaluación del aprendizaje en la que se mide, en la que se clasifica, en la que se selecciona, a una evaluación para el aprendizaje en la que este recurso es utilizado como instrumento para favorecerlo. Vamos a dar más información a continuación. La prioridad de la evaluación para el aprendizaje, pues su nombre lo dice, es promover el aprendizaje, favorecer el aprendizaje, ser un recurso para que el estudiante aprenda, convertirse en una experiencia de aprendizaje. ¿Cuál es el papel del docente? El papel del docente es proveer esa retroalimentación continua que les mencionaba, favorecer esa evaluación formativa, esa evaluación autorreferencial que promueva que el estudiante realmente viva el proceso de aprendizaje no comparado con el rendimiento de los otros compañeros, sino en base a sí mismo, en base a sus avances, en base a sus fortalezas, en base al trabajo en sus áreas de oportunidad, en base a sus retos, en base a los avances que vaya teniendo
poco a poco en esa tarea de aprender. Definitivamente que la evaluación para el aprendizaje aporta beneficios también al rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque si estamos logrando aprender de una manera profunda, de una manera significativa, pues vamos a estar favoreciendo que logremos el desarrollo de esas competencias y de esos estándares curriculares que al momento en que yo tenga que presentar un examen, una prueba para que me sean valorados, pues voy a tenerlos completamente desarrollados. Los profesores que evalúan para el aprendizaje realizan lo siguiente. Primero que nada, usan las evaluaciones del aula para construir la confianza de los alumnos. Cuando estamos hablando de evaluaciones del aula, estamos refiriéndonos a todo lo que hace el docente para ir conduciendo el proceso del aprendizaje, a todo el proceso que va desarrollando para ir favoreciendo que el estudiante vaya trabajando con ese aprendizaje que se está promoviendo. Pero tenemos una situación. Los estudiantes que cuando se aplica la evaluación del aprendizaje no son muy favorecidos en cuanto a las calificaciones, van perdiendo la confianza en ellos mismos para aprender. Entonces, si nosotros queremos evaluar para el aprendizaje, lo primero que tenemos que considerar es que todo lo que hagamos en el aula favorezca la confianza de los estudiantes en que pueden lograrlo y en que pueden aprender eso en lo que se está trabajando dentro del salón de clases. Ya mencionaba hace un momento que es importante apoyar al estudiante a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. ¿Por qué digo que ya lo mencionaba hace un momento? Porque les hablaba de la autoevaluación, les hablaba de la coevaluación. Cuando nosotros ponemos en práctica esas modalidades de evaluación, estamos favoreciendo que el estudiante valore su desempeño, valore el esfuerzo que ha hecho y en base a eso la responsabilidad que tiene en ese aprendizaje que está por lograrse o por cumplirse. Todos los resultados que se dan en las evaluaciones del aula se transforman en retroalimentación clara, precisa y descriptiva. ¿A qué se refiere esto? Hablamos de una retroalimentación descriptiva cuando no solo decimos fortalezas y áreas de oportunidad, sino cuando también ofrecemos orientaciones específicas de cómo mejorar esa situación, esa área de oportunidad en la que se está detectando. Muchas veces decimos, bueno, pero si ya le dijimos sus fortalezas, áreas de oportunidad, ¿por qué no corrige las cosas? Pues porque a lo mejor no hemos sido muy claros, no hemos dicho de manera específica cómo puedes mejorar, porque al decir la fortaleza y el área de oportunidad, pues nada más lo estamos diciendo de manera general, pero no le estamos indicando un camino de cómo realmente abordar esas áreas de oportunidad para que sean superadas. Un profesor que evalúa para el aprendizaje ajusta continuamente sus actividades de enseñanza en base al proceso que van siguiendo los estudiantes. También favorece la autoevaluación regular de los estudiantes, pero con base al estándar que se tiene que alcanzar. A lo mejor se nos está quedando la idea de que la evaluación para el aprendizaje es hacer que el estudiante vaya aprendiendo a su ritmo y sin tener como punto de llegada el estándar curricular o la competencia o el propósito de desarrollar. No es así. Nosotros tenemos el estándar curricular, la competencia, el aprendizaje, el objetivo, el propósito, como lo queramos llamar, bien claro. El asunto aquí es ir acompañando al estudiante de acuerdo a sus procesos en el logro de ellos, ¿sí? Ir acompañando al estudiante para que valore los avances que va teniendo en función del punto de llegada, porque eso no lo podemos nosotros eliminar. Lo que el alumno tiene que aprender, que está establecido en los programas de estudio, se tiene que lograr. Es la meta que tenemos como docentes, pero sí tenemos que ver la manera como se aprende. Y estamos hablando de que si se aprende solo como un producto de una medición, o estamos hablando de que si se aprende de una manera
significativa, de una manera en la que el estudiante se involucra, de una manera en la que el estudiante tiene confianza en que lo va a aprender, de una manera en que se favorece su motivación, en la que se favorece su autoestima, etc. A eso nos estamos refiriendo precisamente con la evaluación para el aprendizaje y no evaluación del aprendizaje. Es muy importante también que un profesor que evalúa para el aprendizaje mantenga aprendiendo a los estudiantes en todo momento y confiados en que lo van a lograr. De manera particular, aquí recapitulamos la parte de lo que es la evaluación para el aprendizaje, a diferencia de la evaluación del aprendizaje. Tiene prioridad en promover el aprendizaje de los alumnos. Es usada para aprender y no solo para verificar lo aprendido. El efecto de la evaluación para el aprendizaje es que los estudiantes se mantienen aprendiendo siempre motivados en que realmente pueden hacerlo. Hago énfasis en esta parte. Un estudiante al que se le plantea un reto, un desafío, sin considerar que realmente lo puede hacer o no, pues el estudiante no se va a interesar en él. Más si tiene una historia de reprobación. No le va a interesar enfrentar ese reto o ese desafío porque va a considerar que no lo va a poder lograr. Es allí donde está la importancia de favorecer la confianza en el estudiante. La evaluación para el aprendizaje difiere de la evaluación que se diseña con propósitos de rendimiento, de rendición de cuentas o de acreditación de competencias, porque ¿sí? No se trata de determinar en qué estatus está del aprendizaje el estudiante, sino se trata de favorecer que se logre ese aprendizaje. Hablaremos ahora de 4 tendencias internacionales que favorecen la evaluación para el aprendizaje. La primera tendencia se denomina evaluación interactiva y está en función del enfoque actual de lo que es la evaluación del aprendizaje, la cual establece que se evalúa en todo momento. En todo momento del proceso didáctico estamos evaluando. Es un proceso natural de obtener información. Se da a través de diferentes medios o instrumentos no formales, una charla, un comentario, una pregunta, una revisión de un desempeño, de un material. Entonces, la evaluación interactiva, su nombre lo dice. Estamos en constante trabajo de evaluación. Lo que estamos enseñando, lo estamos valorando en ese momento, estamos retomando las situaciones que se tienen que mejorar y vamos mejorando en el proceso. ¿Sí? Su nombre lo dice, evaluación interactiva. La evaluación alternativa, pues es una opción a la evaluación tradicional en la cual se establece que solo se evalúan conocimientos. La evaluación alternativa establece que hay que evaluar comportamientos, actitudes, valores, actuaciones, desempeños, etc. En este caso, al hablar de una evaluación alternativa, estamos hablando de que va más allá y utiliza otras técnicas de evaluación variadas que favorezcan la valoración de estos aspectos que les estoy mencionando. La tercera tendencia es la evaluación formativa, de la cual ya hablé de manera amplia, la cual les comentaba tiene el propósito de favorecer la mejora de algo a través de la retroalimentación, a través del manejo de la información que estamos obteniendo para cumplir con esa función de favorecer la mejora, de acompañamiento del estudiante, de valoración de los procesos en función de que realmente el estudiante logre esos aprendizajes. Y por último, dentro de estas 4 tendencias tenemos la evaluación de competencias, la cual es un enfoque muy reciente. Hablamos de las últimas 2 décadas, de finales del siglo pasado y estas 2 décadas que llevamos, en las que cobró gran fuerza en los programas educativos, empezando con el nivel de preescolar, posteriormente con secundaria, con primaria, con educación media superior y también con educación superior. ¿De qué se trata la evaluación por competencias? De manera breve se les comento. Se trata de valorar los desempeños integrales de los estudiantes. Hablamos de que las competencias tienen 3 componentes fundamentales y que cuando el individuo, cuando la persona se enfrenta a cualquier situación de la vida cotidiana, tendrá que hacer uso de esas competencias para poder desenvolverse de manera idónea o de manera adecuada. Entonces hablamos de que se movilizan los diferentes saberes
los saberes procedimentales, que son las habilidades, y los saberes actitudinales, que son las actitudes o valores, dentro de un contexto o una situación que debo de aprender a resolver al momento de poner en práctica mis competencias. Obviamente la evaluación de competencias va a estar valorada o va a estar puesta en práctica a través de instrumentos variados que contemplan la exposición de proyectos o el trabajo en proyectos, estudio de casos, resolución de problemas, simulaciones, portafolios, instrumentos como rúbricas que están encaminados a la valoración integral de los componentes de la persona. En este caso, los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores. Y también la evaluación por competencias enfatiza en que dentro del proceso de evaluación se pongan en práctica las diferentes modalidades de evaluación, particularmente la autoevaluación, la coevaluación y obviamente también la heteroevaluación. ¿Qué tendrá que ver la motivación y la retroalimentación en la evaluación para el aprendizaje? Partimos del principio de que una evaluación bien empleada o bien desarrollada va a favorecer que el alumno se motive para sus aprendizajes y que algunas malas prácticas de evaluación, como mencionábamos, las finalidades pedagógicas que mencionaba Moreno, en cuestión de que eran finalidades pedagógicas de muy bajo nivel, pues estas van a ser un obstáculo. Las malas prácticas de evaluación con estas finalidades pedagógicas van a ser un obstáculo que va a frenar el deseo de aprender de los estudiantes. ¿Por qué tiene que estar un estudiante con deseos de aprender? ¿Por qué tenemos que despertar ese deseo? Pues porque están los estudios comprobados de que la motivación o la disposición interna para el aprendizaje va a surgir y va a favorecer que realmente se logre que el individuo logre los aprendizajes. En el sentido de que si está motivado, ya tenemos un componente, un factor a favor para favorecer esos aprendizajes. ¿Cómo podemos hacer que los estudiantes quieran aprender, que estén motivados para aprender y que se sientan capaces de aprender, como hablábamos hace un momento, de generar la confianza en el estudiante? Pues primero que nada, nuestra aula no tiene que ser un aula en la que predomine la competencia. Porque si hablamos de competencia, estamos hablando de ganadores y de perdedores. Entonces, una persona, un estudiante cuya historia personal no haya sido de ganadores, no va a tener o no va a haber ningún sentido en intentar realizar esa actividad. ¿Por qué? Porque su experiencia le ha marcado como un perdedor. Entonces, aquí lo importante es que nosotros consideremos que para favorecer esas ganas de aprender, para favorecer esa motivación y para favorecer que los alumnos realmente tengan confianza en ellos mismos, tenemos que orientarnos a la tarea. Vamos a realizar determinada tarea, vamos a participar en determinado proyecto, tenemos este objetivo, pero cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras potencialidades, va a aportar para que ese proyecto realmente se pueda desarrollar y obtengamos un buen resultado. Y entonces aquí estamos apelando al esfuerzo. Y el esfuerzo va a ser algo que nosotros tenemos que promover dentro de los salones de clase o dentro de las aulas, así como cuidar la autoestima de los estudiantes. ¿Por qué? Porque los alumnos de menor rendimiento van a considerar que aunque hagan esfuerzo, no van a lograr lo que se está proponiendo. Pero si lo manejamos como una situación en la que se valora el esfuerzo más que el resultado, pues creo que vamos a tener un camino por el que podamos transitar para favorecer el aprendizaje. ¿Por qué tenemos que repensar el papel de la evaluación en ese sentido? Una evaluación para el aprendizaje y no una evaluación del aprendizaje. Pues básicamente porque nuestra tarea es construir ambientes sanos de evaluación. Así como nuestra tarea es diseñar ambientes de aprendizaje, pues si la evaluación es parte del aprendizaje, entonces en esos ambientes sanos de aprendizaje tenemos que incluir la evaluación. ¿Cuál sería un ambiente sano de aprendizaje? Pues una evaluación en la que los estudiantes se sientan capaces de lograr ese objetivo, ese propósito.
realmente estén motivados y quieran aprender. Son esos dos aspectos fundamentales. Favorecer su confianza en ellos mismos de que el aprendizaje es una situación favorecedora, una situación que va a desarrollar sus competencias, es un ambiente agradable, ¿sí? Y también favorecer su autoestima en el sentido de que lo pueden lograr. A lo mejor no como otros estudiantes que lo logran en una clase o que lo logran de manera inmediata, pero sí a dar a entender o trabajar en que también se puede hacer mediante un proceso o mediante pasos a seguir. De manera importante, tenemos que considerar que es importante ayudar al estudiante a alcanzar su límite personal. Todos tenemos un límite personal, todos sabemos hasta dónde podemos llegar y cómo lo podemos hacer. Pero el estudiante al que ha sido sujeto a malas prácticas de evaluación es un estudiante al que ya se le cortó la posibilidad de explorar ese límite personal que tiene de realmente lograr esas metas o esos pequeños aprendizajes. Entonces es muy importante favorecer esa confianza en que es importante arriesgarse y dar pasos para lograr el éxito. También podemos señalar que el éxito, para llegar al éxito, a veces primero tenemos que tener algún fracaso o que el éxito, ¿sí?, va a estar seguido tal vez o va a estar antecedido por un fracaso. Entonces es importante que trabajemos nosotros este tipo de situaciones para generar la confianza en los estudiantes. ¿Por qué es importante que manejemos algunos principios éticos de la evaluación? Pues porque es importante saber que la evaluación es una práctica social, una práctica que se realiza en grupos, una práctica que se realiza con personas, una práctica en la que consideramos sensibilidades, en la que consideramos atención a diferentes personalidades, etc. Entonces es muy importante, de acuerdo con Rosales en el 2014, que diversifiquemos las técnicas de evaluación, que no evaluemos siempre de la misma manera, ¿sí? Que le demos participación al estudiante, así como yo les mencionaba, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, que se negocien los criterios que se van a evaluar, que se pongan sobre la mesa, que se discutan, etcétera. Que se promueva el clima de confianza, el que manejamos, el clima de respeto a las diferencias individuales, a los diferentes procesos, y también algo muy importante, pues establecer un código de honestidad académica. El respeto mutuo, el no obligar a las personas, la no coerción, los valores democráticos de participación, de comunicación, de respeto a las ideas de los demás, son también principios éticos importantes. De igual manera, la confidencialidad de los datos, la imparcialidad de los juicios que nosotros hagamos, también son principios éticos importantes que tenemos que considerar en cualquier tipo de evaluación. Finalmente, quisiera enfatizar la parte del tema central que nos ha tenido el día de hoy aquí reunidos. Evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje. Evaluación del aprendizaje como un aspecto que siempre hemos hecho, en el cual obtenemos resultados y que no podemos decir que es algo negativo. Al contrario, es algo importante y tiene un valor muy importante en cuestión de favorecer el análisis de los resultados que se están obteniendo. Pero la recomendación es también ver o transitar hacia la evaluación para el aprendizaje como una experiencia de aprendizaje, no como una situación a la que estoy obligado, en la que tengo que cumplir ciertos parámetros, en la que no me gusta, en la que no me interesa, etc. Vamos a favorecer experiencias de aprendizaje que se encaminen a que se logre este aspecto, ¿sí? No buscando solo el rendimiento de cuánto vas a lograr, qué sacaste, qué calificación tienes. Ambas evaluaciones son importantes. Una determina el estatus del aprendizaje, en qué estatus estás, qué calificación tienes, en qué nivel estás, y otra va encaminada a que de manera completa durante todo un proceso se trabaje para favorecer el aprendizaje. Es necesario que nosotros tengamos la creencia
que nosotros estemos convencidos de que todos nuestros alumnos pueden tener éxito. La idea es que sepamos y tengamos claridad en que nuestros grupos son heterogéneos y que habrá personas a las que tendremos que acompañar de manera más cercana en ese proceso de aprendizaje, pero sin estigmatizar, pero sin clasificar, sin comparar. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar afectando esa confianza del estudiante, esa motivación para participar en su proceso de aprendizaje. Quisiera terminar con la información de este último recuadro, el cual señala que la evaluación del aula, lo que hacemos siempre en el aula, desde un enfoque formativo, favorece la evaluación para el aprendizaje. Recuerden ustedes que el enfoque formativo o la evaluación formativa también es una de las tendencias internacionales que favorecen el enfoque de la evaluación para el aprendizaje. Esta evaluación para el aprendizaje prepara a los estudiantes para enfrentar de manera exitosa la evaluación del aprendizaje. Lo reitero, la evaluación para el aprendizaje correctamente desarrollada durante todo un proceso educativo va a preparar al estudiante para que enfrente de manera exitosa la evaluación del aprendizaje. Con esto termino. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, maestro. Pues muchas gracias por toda la información. Igual sí tenemos varias preguntas aquí en el área de preguntas y respuestas. La primera es, ¿qué rol juega el docente en la evaluación? Es la primera pregunta. Muy bien, una pregunta muy importante que enfatiza que el docente tiene un rol fundamental. ¿Sí? Todos los que somos docentes sabemos que de acuerdo a nuestras prácticas de evaluación con los estudiantes en el aula, tendremos como consecuencia estudiantes motivados por aprender o estudiantes que se frustran ante ello. Ok, muchas gracias, maestro. Igual otra pregunta relacionada con el éxito de los estudiantes. ¿Se puede hablar de una pedagogía del fracaso? No me gustaría hablar de una pedagogía del fracaso, definitivamente. Podríamos hablar de una pedagogía diferenciada, de una pedagogía del éxito, y definitivamente los docentes somos profesionales y los docentes estamos siempre en constante actualización y siempre estaremos hablando de considerar los puntos que hemos manejado en cuanto a favorecer la autoestima de los estudiantes y evitar, si está en nuestras manos, ese fracaso que se menciona. Okay. Muchas gracias, maestro. Otra pregunta. En tiempos de pandemia, ¿cómo podría aplicar la evaluación si no se asiste al aula? Excelente pregunta, muy pertinente. Si la evaluación se realiza en todo momento del proceso de aprendizaje, aún en una sesión síncrona, aún en una sesión virtual, vamos a estar utilizando la evaluación que manejábamos hace un momento, la evaluación alternativa, la evaluación que se realiza en todo momento, la evaluación formativa. Si los estudiantes nos envían actividades a cualquier plataforma, si nos envían algún cuadernillo contestado, pues nosotros tendremos que recuperar la información de ese cuadernillo, analizar lo que el estudiante nos está regresando como conocimiento y dar las orientaciones precisas para que se favorezca el aprendizaje o tenga orientaciones claras de cómo mejorar. Okay. Muchas gracias, maestro. Igual, otra pregunta que están haciendo aquí es, hoy en día el estudiante se resiste a recibir asesorías cuando es evidente que requiere apoyo adicional. ¿Cómo se puede fomentar a que sea más comprometido con su aprendizaje? Muy bien, ese estudiante que se resiste a recibir asesorías, ese estudiante que no quiere saber nada de la escuela, es un estudiante que ha tenido una historia en la que la evaluación no ha sido manejada de una manera en la que él pueda realmente verla como una oportunidad de aprendizaje. Es una evaluación en la que él solo ha tenido una valoración de notas o de calificaciones que no le han dejado ninguna buena experiencia, y esos son los estudiantes que más requieren
que se trabaje con ellos el enfoque de la evaluación para el aprendizaje. Yo entiendo la persona o el docente que me está haciendo esa pregunta, que es una pregunta muy que todos nos hacemos. Es una pregunta que todos nos hacemos. Es que si los estudiantes no quieren aprender, es que los estudiantes no quieren hacer ningún esfuerzo, pues básicamente yo diría que por ahí hubo unas bases o unas situaciones que han marcado a ese estudiante para que tenga esa actitud hacia la parte académica de la escuela. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Aquí otra pregunta. Para ayudar a nuestros alumnos a tener éxito, debemos enfocar el aprendizaje de acuerdo a su avance. Es bueno que el sistema exija resultados. Excelente pregunta. Me gusta mucho esa pregunta porque sería una crítica que ustedes pudieran hacer. Ustedes pueden decir, bueno, pero el maestro está hablando de una pedagogía diferenciada, está hablando de atender ritmos de aprendizaje, pero ¿y en qué tiempo? Es decir, ¿en qué momento voy a hacer todo eso si el sistema me está exigiendo resultados? Si el sistema me exige que yo vea determinados contenidos, que cubra determinadas unidades en cierto periodo de tiempo. Sí es bueno que el sistema exija resultados. Yo les decía que la evaluación del aprendizaje, en cuestión de evaluar rendimiento, en cuestión de evaluar qué tanto se está logrando, no es malo. Pero aquí se requiere fundamentalmente que el docente tenga muy clara esta concepción de evaluación para el aprendizaje para que poco a poco vaya favoreciendo de una manera dinámica la atención que se tiene que dar a los alumnos en sus procesos y, como les decía al final, lograr que lo que se está haciendo de manera paso a paso realmente sea algo sólido y que al momento que el estudiante tenga que dar resultados pueda dar, a lo mejor no los mejores resultados, pero sí buenos avances en sus resultados. Ok. Muchas gracias, maestro. Otra pregunta. ¿Cómo se puede dar a conocer a los estudiantes la importancia de las habilidades, destrezas y el aprendizaje significativo? ¿Tiene más valor que un resultado cuantitativo? Por favor, me repites la pregunta porque se cortó la comunicación. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo se puede dar a conocer a los estudiantes la importancia de las habilidades, destrezas y aprendizaje significativo? ¿Tiene esto más valor que un resultado cuantitativo? Ok, muy bien. Hablando de evaluación para el aprendizaje, es fundamental que se realice situaciones de desempeños, que se realicen situaciones de puestas en práctica de las cosas, que se realicen resolución de proyectos, etcétera, que se involucre al estudiante para que, sin decirle, es que tienes que tener la habilidad de comunicación, es que tienes que tener la habilidad de cálculo, de estimación, etcétera, para que dentro de una situación que se diseñe de aprendizaje, el alumno por sí mismo deduzca cuáles son las habilidades, cuáles son los conocimientos que requiere para darle respuesta a esa situación en la que se va a desempeñar. Si nosotros decimos, es que son estas habilidades, son estos conocimientos, son estas actitudes, el alumno no va a ser significativo para él. Tenemos que poner una situación en contexto, algo a lo que lo enfrentemos, algo que lo motive a participar para que le dé significado a esos componentes. Y respecto al cierre de la pregunta, que si tenía más valor, en la evaluación para el aprendizaje es un componente fundamental para lograr una calificación o un buen resultado en una evaluación de rendimiento. Yo diría que son complementarios. Si formamos bases sólidas respecto a lo que se tiene que aprender, pues lograremos podernos enfrentar de manera exitosa a una prueba en la que nos van a evaluar el rendimiento, a una prueba en la que me van a seleccionar o no de una carrera, a una prueba en la que me van a acreditar o no acreditar una certificación. Pero pues antes tenemos que haber trabajado bases sólidas. Ok, muchas gracias, maestro. Aquí otra. ¿Cuál podría ser la clave para evolucionar de evaluación del aprendizaje a evaluación para el aprendizaje? Muy bien. Es una pregunta muy comprometedora porque no hay recetas, no hay claves, pero sí hay puntos importantes que tenemos que tener claros. Si los docentes realmente entendemos el enfoque de que
tenemos que generar aprendizajes profundos en los estudiantes y no aprendizajes superficiales que se van a olvidar y que se vieron de manera rápida solo para cubrir un programa o solo para acabar una unidad, pues entonces no vamos a estar logrando un aprendizaje profundo que va a ser la clave para lograr esa evaluación para el aprendizaje. Otro aspecto fundamental es la parte de favorecer en los estudiantes la autoestima y la confianza en que ellos pueden lograr los objetivos que se proponen, que no los van a lograr al mismo ritmo que los demás, que lo van a lograr en un diferente ritmo, que a lo mejor esa parte en la que ellos se están enfrentando, pues no es una área en los que ellos tengan muy desarrollada, una inteligencia que ellos tengan muy desarrollada, pero si no está esa inteligencia desarrollada, habrá otras inteligencias en las que yo puedo desarrollar. Yo solo estoy hablando de favorecer autoestima, favorecer confianza, favorecer un ambiente sano de evaluación en la que se vea el trabajo del aula como experiencias de aprendizaje, no como situaciones que no tengan ningún significado, como situaciones que no estén dentro de un contexto y que sean ajenas al estudiante. Es muy fácil valorar cuando un estudiante le da significado a lo que está haciendo y cuando no. Cuando su mamá le pregunta, ¿qué hiciste en la escuela? Y el estudiante dice, nada, nada más estuvimos leyendo. Ese estudiante no ha entendido para qué estuvo leyendo o por qué estuvo leyendo. En cambio, si a un estudiante se le pregunta, ¿qué hiciste en la escuela? Y se dice, estuvimos trabajando en el proyecto para solucionar la contaminación del agua. Entonces quiere decir que eso que está haciendo el docente está teniendo un significado para él, está favoreciendo el desarrollo de sus competencias y allí estaremos hablando de evaluación para el aprendizaje. Aquí otra pregunta. ¿Hay alguna relación entre el área académica, es español, matemáticas o ciencias, y la selección de técnicas de evaluación formativa que causan mayor impacto? Discúlpame, no escuché la pregunta. Sí, sí, claro. ¿Me puede escuchar? Sí, ahí sí te ¿Sí? escucho. Okay. ¿Hay alguna relación entre el área académica, ya sea español, matemáticas o ciencias, y la selección de técnicas de evaluación formativa que causan mayor impacto? Muy bien, buena pregunta, ¿sí? Si hablamos de técnicas de evaluación formativa, dijimos que eran técnicas informales, charlas, diálogos, análisis de trabajos, de documentos, observación de desempeños, sugerencias uno a uno, sugerencias por escrito, entrevistas, etc. Entonces, yo considero que la evaluación formativa se puede aplicar por igual a cualquiera de las áreas del currículo. Okay, muchas gracias. Y luego, creo que ya vamos aquí por las últimas 2 o 3 preguntas. La que sigue es, en el aprendizaje en línea, ¿qué certeza se tiene de que el alumno alcanza los conocimientos o aprendizajes? Ya que es más fácil obtenerlos en clases presenciales para hablar todos los puntos que se requieren, como valores, actitudes, etcétera. Muy bien, excelente pregunta, pregunta muy pertinente. En cuestión de ¿entendí certeza? ¿Certeza que se tiene sobre la Sí. adquisición de los aprendizajes? Ok, sí. Entonces, pues allí realmente no existe una certeza de que realmente los alumnos estén adquiriendo los aprendizajes. No estoy diciendo que no los adquieran, pero estoy diciendo que es muy importante la parte en la que trabajamos de manera presencial, porque en este caso el estar trabajando en línea pues es muy limitada la evaluación que nosotros podemos hacer en base al canal de comunicación que tenemos. Cuando nosotros estamos en presencial, pues tenemos todos los canales de comunicación necesarios para abordar la evaluación desde todos los instrumentos y todos los recursos necesarios que nos da esa posibilidad. Desgraciadamente no hay certeza, desgraciadamente es muy importante las políticas que se establecen desde nuestra autoridad educativa en cuanto a el rezago que pudiera haber en esta situación de pandemia en la que hemos vivido, y es muy alta la responsabilidad y el compromiso nuestro de favorecer el desarrollo de esas competencias de los estudiantes que si no tenemos algún plan específico para ello,
realmente considero que habrá un rezago educativo. Muchas gracias, doctor. Y, bueno, ya vamos aquí, yo creo que a la última pregunta. Se nos está acabando el tiempo. Y que la pregunta es, ¿qué aconseja a esos docentes que todavía evalúan de forma tradicional? Qué buena pregunta. Que se capaciten, que realmente valoren si están satisfechos con su profesión, porque realmente cuando nosotros nos gusta lo que estamos haciendo es porque estamos impactando en las personas que están bajo nuestra responsabilidad. Y es un gran placer disfrutar lo que hacemos. Y una persona que sigue evaluando de manera tradicional, considero yo que no ha dimensionado la parte que tiene como responsabilidad en la formación del estudiante para esta sociedad en la que estamos viviendo. Para el desarrollo de las competencias en estos tiempos de posmodernidad, es importante evaluar de acuerdo al contexto en el que estamos y favoreciendo las competencias que en este momento el contexto de la sociedad nos exige. Muchas gracias, doctor. Bueno, igual hubo varias preguntas que no se alcanzaron a contestar. Se las podemos compartir por su correo para que las tome en cuenta. Y bueno, igual está para dar un pequeño cierre. Pues me gustaría primero que nada agradecerle por su gran ponencia. Ya hay algunos comentarios aquí en el chat, igual agradeciéndole su ponencia. Y la información que está compartiendo es muy pertinente y muy importante, especialmente ahorita en tiempos en los que un cambio es muy necesario. Y bueno, compartiste que más adelante les vamos a estar enviando lo que es, pues agradecerles por formar parte de esta plática y les vamos a compartir información sobre nuestra maestría en educación y procesos docentes. Pues si alguno le interesa, pues continuar y su, igual como les vamos a compartir la grabación de esta sesión por si la quieren revisar y darse una de, y bueno, igual, si nos, pues ya le agradezco a usted, a usted, doctor, y a todos los participantes, y ya pues doy por finalizado este webinario. Muchas gracias y no sé si tengo algunas palabras. Muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad a la Universidad Iberoamericana, al Departamento de Posgrado, a la Facultad de Ciencias de la Educación, a la Maestría en Educación y Procesos Docentes, por permitirme compartir con mucho gusto un tema importante para el trabajo de los docentes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. Doctor, y es un honor tenerlo aquí. Ya Igualmente. finalizamos y más adelante les enviamos a todos la grabación de esta sesión por correo. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.